Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu, lunes 23 de enero del 2023, mucho 23 hoy en la fecha y comienza la semana de partido aquí en el estadio, vuelve el fútbol, así que vamos a aprovechar para ver todos los avances tanto del interior como del exterior en esta mañana soleada aquí en la capital de España. Así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Hoy todos los madridistas estamos muy felices porque ayer ganó el Real Madrid en la Catedral en San Mamés contra el Athletic Club, partido siempre muy complicado, salvamos los 3 puntos y seguimos en la lucha por la Liga. Esta semana tenemos que luchar por otra competición, tenemos que luchar en la Copa del Rey y para ello se prepara el Santiago Bernabéu. Estamos en esta esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana, y la actividad ha vuelto ya al estadio. Ayer tuvimos un día bastante tranquilito, pero hoy no lo está siendo. Han vuelto a colocar en el fondo sur una grúa de Aguilar y ya estamos viendo que han llegado las casetas de incidencias, subiendo la segunda capa de la cubierta para continuar avanzando. Y más movimiento de grúa. ¿Y esto? Ah, estos son las piezas azules que teníamos hace unos días en el suelo. Mira por dónde han aparecido. Tenemos 2 casetas de incidencias, una será para socios y la otra para público general. Se van a comenzar a llevar ya las plataformas elevadoras, poco a poco tienen que ir recogiendo y liberando todo este espacio de material y de maquinaria. Baja la pieza azul, ahí veis las casetas, el contenedor de chatarra y un montón de camiones para llevarse todo el material que tenían aquí. Aprovechamos para ver esta otra zona, cómo está quedando. Ya tienen aquí las vallas para después el acceso de los aficionados. Y lo que os llevo diciendo estos días, tienen que colocar los carteles de acceso a las puertas. Por ejemplo, el de la Torre B ya está señalizado, no lo retiraron, al igual que esta lona. Por cierto, ahí van con cruces de San Andrés, con las piezas que luego forman las cruces de San Andrés. Lonas blancas de protección para las lamas y plásticos de protección aún colocados sin retirar. Ya vemos aquí una plataforma elevadora. Os dije de unos días que esta parte no iba a sufrir cambios, pues mira, en la primera, en la frente, ya están trabajando en esta zona. Lo mismo las cruces de San Andrés que hemos visto las van a poner aquí, en esta primera parte del lateral oeste, muy próximo a la Torre B. Trabajos de mantenimiento en la Torre B. Y mirad esto cómo está. Están utilizando lo que es la viga museo para subir material y dejarlo acopiado y así no tener que llevárselo a otro sitio y recortar tiempos, porque si se tienen que llevar y luego volver a traer es más complicado que dejarlo ya en el estadio, aunque sea recogido. Y en esta otra parte también vemos cómo están recogiendo, y atención porque se ha producido ya el beso, ya está unida el caparazón de la Torre C de Campeones con el lateral oeste, con la fachada principal, aunque sea por 3 lamas. Y ojo porque también están retirando ya los plásticos de protección de esta parte de la Castellana. Pensé que eso lo harían en la semana que tenemos 3 partidos, pero parece que quiere que la gente, los abonados que vengan
este jueves, que llevan sin venir desde noviembre, vean el estadio precioso, y para ello es mejor retirar los plásticos de protección. La verdad es que cambian mucho las lamas sin esos plásticos. Tampoco son muchos, así que les dará tiempo de sobra. Mirad qué chulo está quedando esto, ¿eh? Está quedando increíble, aunque sé que a muchos nos gusta esta parte. Más material. Tienen todo indicado y señalizado. Aquí pone baño, puertas, todo ordenadito y organizado. Y siguen trabajando, ya os digo que están guardando el material en lo que es la viga museo. Dejamos esta parte de la Castellana y pasaremos a ver el otro lado, lo que os comento. Están ahí con el material. Cercha 10 y 12, que realmente serán la 11 y la 12, en ese orden las subirán. Uy, que me doy con la rama. Y ahí al fondo vemos la plataforma elevadora, lo que os he mencionado antes, retirando esos plásticos de protección. Por cierto, en esta parte todavía no han colocado el motor. Mirad la paloma como vigila la cercha. En esta parte no han puesto el motor y veremos lo que ocurre, porque en el otro lado sí que lo están colocando, así que en cuanto terminen de poner este, pondrán el otro y ya otra cosa más terminada en cuanto a las cerchas. Colocando más pernos de unión y en este lado poniendo el motor. De momento lo tienen cogido con la grúa, pero no tardarán en soltarlo en cuanto lo tengan totalmente ajustado a la celosía, totalmente colocado. Ayer veíamos dónde tenían el otro motor, que es en esta zonita de aquí. Los chicos de Aguilar al lado de la grúa y el motor que os mencionaba. Vamos a pasar a ver la zona de las lamas. Ya sabéis que esto lo completaron hace unos días, terminaron de colocar estas que estáis viendo y ahora están retirando los plásticos de protección, esas pegatinas. Voy a mirar a ver si tienen todavía más lamas para seguir colocando o si ya se han quedado sin ellas. Por aquí tenemos otra plataforma elevadora, sube otra, así que yo creo que van a estar colocando lamas. De hecho está esta grúa aquí de Aguilar, que es con la que las cogen las lamas, y ayer colocaron este sector, así que yo creo que lo que harán será terminar este caparazón de la Torre C de Campeones. Terminarán de colocar lo que es esas lamas y así se las quitan del medio, no se las tienen que llevar a ningún lado ni recoger y terminan otra tarea. Por cierto, la grúa grande de esta que está aquí en Castellana tiene cogido el útil y están bajando la otra, así que hoy sí que o sí va la cercha para arriba. Yo creo que ya será por la tarde porque más o menos son las 11 de la mañana y van a retirar estas estanterías que parece que están aquí molestando. Aquí están las estanterías vacías, justo detrás las lamas que van a ir colocando en lo que os he dicho en el caparazón de la Torre C. Las irán subiendo. Estanterías, como os digo, vacías. Y la cercha número 11, que será la 10 en subir. La malla de protección colocada, línea de vida puesta. Están terminando de pintarla, tienen que desplazarla hasta esta zona y colocarle el útil, así que yo creo que en cuanto coman esto va para arriba. Por otro lado, en estas zonas interiores también continúan trabajando. Mirad, por ahí sale alguna chispa, y donde hay chispa, ya sabéis, hay alegría. El útil lo van a colocar en breve, así que yo creo que en el día de hoy sí que sí tenemos izado de esta cercha. Lo que os digo, están terminando de pintarla, ultimando los detalles para poder subir la cercha. Y todo esto lo están haciendo bastante rápido, así que mirad, ya va ahí el gancho de la otra grúa, que hoy sí que sí está levantada, así que en 0, pondrán el útil.
pintando toda la cercha, y en cuanto esté terminada y el útil colocado, la subirán y así se la quitan del medio. Pueden retirar las piezas amarillas y liberar toda esta zona para la entrada de aficionados. Las pinzas están puestas, todo colocado, y hoy tendremos izado. Útil enganchado con las dos grúas. No sé si tienen que esperar a que se retiren todos los operarios que hay, que es una barbaridad, todos los trabajadores que hay ahora mismo en esta cercha número 11, para poder colocar el útil, pero ya os digo que también tienen que mover la cercha y terminar de pintarla, así que en cuanto, yo creo que será justo a la vuelta de comer que la subirán. Y por cierto, ya tienen ahí los carteles de las puertas preparados para ir colocándolos. Ahí está el de la puerta 29, por ejemplo. Trabajos en las zonas interiores y, una vez más, me repito, guardando material, recogiendo, limpiando escaleras también, para preparar todo y que esté listo para el partido del jueves, que no es un partido cualquiera, es una eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Bueno, les dejamos aquí preparando todo y luego, después de comer, les pillaremos a ver si pillamos el izado. Nosotros continuaremos nuestra vuelta y ya nos aproximamos hacia esta torre de 14ª. Tengo ganas de saber cómo va el lateral este. Va a ser curioso saber cómo van a meter a los aficionados de la afición visitante, en este caso del Atlético de Madrid, si es que viene alguien, porque en los últimos partidos no venía mucha gente de la afición del Atlético de Madrid, porque claro, normalmente entran por aquí, por esta zona que estáis viendo, pero esta grúa se va a quedar, así que lo mismo cambian el acceso. El jueves se sabrá. Están con los contrapesos de la grúa. De momento el útil sigue en el suelo. Abandonamos el fondo norte, pasamos por la esquina de la torre de 14ª y ya caminamos por Padre Damián para ver los avances de este lateral este, a ver si están colocando más lamas o si ya han parado. A diferencia de ayer está este camión. Por lo demás tenemos las mismas plataformas elevadoras y el camión grúa de Transgruma, y van a comenzar a subir lamas en esta parte del lateral este. Las que tienen todavía ahí guardadas, no han traído más, así que subirán las que les quedan. Tienen en ambos lados, está en medio la entrada del Tour y en la parte izquierda tienen lamas. Veis que ahí han cogido una, y en la parte derecha, al lado de la plataforma de Aguilar, tienen otras. Eso sí, en esta zona no están retirando los plásticos de protección de las lamas, y las que van a subir son de las grandes. Veremos dónde van, si a continuación de este sector o comienzan uno nuevo. Ya sube la plataforma elevadora. Vamos a aguantar un poco porque donde vaya la plataforma elevadora es donde van a colocar las lamas. Ahí sube lentamente y mientras seguimos viendo cómo avanza la chapa, parece que no han colocado más en el día de hoy. Sigue faltando lo mismo. Tiene pinta de que van a terminar este sector porque está subiendo mucho la plataforma elevadora. Y también van a subir con otra. Mirad, ya casi ha llegado. Efectivamente van a terminar este sector. ¿Cuántas le quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que van a terminar ese sector. Luego en la vuelta de la tarde veremos cuántas han colocado. Vamos a seguir, que se nos echa la mañana encima y nos perdemos el izado. Parece que ha llegado más material. Tenemos un montón de palets con un plástico azul.
Y en esta parte central del nuevo edificio también tenemos un montón de obreros. Creo que van a retirar ya por fin los andamios. Tiene pinta. Y por la parte baja todo tranquilo, siguen echando mortero. Ahí veis al pintor. Lo que noto que ha parado, que ha frenado, es la colocación de escaleras mecánicas. Estas vallas que han traído amarillas parecen de control de acceso. Tenemos 2 palets y ya se llevan sacos también. Intuyo que esta zona la habilitarán, por lo menos este pasillito tiene pinta, porque están ahí las vallas. Si os soy sincera, no sé qué van a hacer con esta parte, si entrará gente, si entrarán solo las autoridades, veremos. Antes ya os digo que cerraban toda la calle y solo pasaban autoridades. No creo que la tengan abierta porque por aquí no puede entrar nadie, no están los accesos todavía. Aunque si montan circuitos, quién sabe. Sorpresa, sorpresa, misterio que resolveremos esta semana. Realmente lo resolveremos en los próximos días, porque según vayan avanzando ya se podrá ver. Y aquí hay 5 casetas. Más material para formar andamios que sale del interior. Lo mismo lo han liberado de la zona de prensa. Ahora cuando acceda al interior lo descubriremos. También tengo bastante curiosidad por saber dónde van a poner a la prensa. Sé que muchos diréis, pues que no la dejan entrar. Bueno, están hoy sí que sí trabajando en el Torreón Sur, sobre todo trabajos de mantenimiento, y están hormigonando esta zona. Está ahí la bomba de hormigonado. Un momento que voy a limpiar la cámara. No sé si habrá diferencia, pero bueno, ahí están hormigonando en esa zonita del Torreón Sur. Muchísimo movimiento en esta zona de acceso al parking, mucha salida y entrada de furgonetas y de camiones. Ahí sale Good on the Inside. Y nosotros pasaremos a ver la Torre A. Esta empresa es de impermeabilización y de aislamiento. Por cierto, han estado grabando con el dron porque antes les he pillado. Cotilleamos un poco esta zona, aunque no se ve tampoco mucho. Y ya han llegado los del catering de los VIP. Ahí están. Ya son las 12. Tremendo todo lo que tienen aquí. Dejaremos a un lado el lateral este y pasaremos a ver el fondo sur. Mirad, a lo mejor desde aquí se aprecia mejor lo que están hormigonando. Veis ahí la bomba de hormigonado, el brazo, justo donde está esta valla. Donde la zona esta que lleva así muchísimo tiempo, lo mismo la van a terminar ya, por fin. Lo que no han retirado son los plásticos de protección de la Torre A, que de momento se mantienen. Tenemos una hormigonera que está sirviendo a la bomba de hormigonado. Más tierra, excavadora, camión, recogiendo ya los escombros, echándolos en los contenedores para despejar toda esta zona. Estamos viendo la zona de la puerta 42. La esquina del caparazón de la Torre A, fondo sur, que luce espectacular en la mañana del lunes 23 de enero. Y vamos a ver si han habilitado ya la planta baja de la tienda. Pues sí, ya está abierta de nuevo la tienda en la planta baja. Luego al salir del Bernabéu del Tour echaré un vistacillo. Aunque bueno, tampoco creo que hayan traído nuevos productos. Mirad, por eso estaban las vallas, porque han dejado solo el pasillo central, aunque siguen trabajando en la plataforma montando esos andamios. Qué cosas más curiosas nos encontramos por la obra.
Esta es la caseta de la chapa de esa primera capa de la cubierta. Tienen más piezas blancas. Están colocando las casetas de incidencias y por otro lado dejando listos los ascensores que yo creo que se van a utilizar. Menudo trajín, para arriba, para abajo. ¡Qué de movimiento tenemos hoy! ¡Cómo mola! Y hasta aquí la vuelta por los exteriores. Nos vemos en el interior del estadio. Vamos al interior y aprovecho para mostraros todas las lamas que hay colocadas. Ya les quedan muy poquitas para terminar este sector y todavía tienen en el suelo para seguir poniendo. Ya estamos en el interior y lo primero que vemos es cómo están pintando el techo del palco de honor. Están tapando ya todo, cerraron los agujeros y ya lo están terminando, lo están pintando. Vamos a pasar a ver el interior del estadio. Seguramente esta tarde tengamos una cercha más. En el interior tengamos ya 10 de las 12 que son, 6 y 6, 6 en cada fondo. Y en el interior ya han activado el modo partido, llevan ya varios días, pero los avances son tremendos. Han retirado esta lona térmica del césped y la están recogiendo. Están pasando ahora mismo el cortacésped y de momento este es el estado actual del césped del Santiago Bernabéu. Tiene estas marcas, pero cuando pasen el cortacésped pues se retirarán. Tiene buen aspecto, la verdad, el césped. En cuanto a la otra parte del estadio, del césped, tiene puestas las lámparas. Todavía seguirán trabajando y otra de las novedades que ya vemos es que están probando los videomarcadores. Mirad, parece un bingo. Están quitando las lonas a los asientos VIP que hay justo delante del palco para poder limpiarlos a golpe de manguera. Mirad, para darles un buen lavado. Llevan ya bastantes días limpiando asientos y, como no, estos, aunque han estado protegidos con las lonas, pues no se van a salvar. Comenzaremos viendo el fondo norte, esas 6 cerchas que descansan ya debajo del parking del fondo norte. Ayer os comentaba que tenían que terminar de cerrar estos huecos. Pues bien, ya han terminado y han retirado los andamios, así que una cosa más terminada. Comienzan a poner ya las lonas en lo que es el primer anfiteatro. Parece que están ya listos los palcos del segundo anfiteatro de este fondo norte. Están ahí los asientos colocados y seguramente entren aficionados a esos palcos. Primero la grada baja y grada alta, y en este córner tienen la lona preparada para ponerla, pero de momento no la han colocado. Lo que sí que han hecho es retirar la grúa, sacar la grúa que estaba en esa zona. Vamos a pasar a ver el lateral oeste. Poco a poco este hueco que vemos, que no tiene la segunda capa de la cubierta, va siendo más pequeño porque están colocando la segunda capa. Ya la habéis visto desde fuera cómo la subían. No han avanzado en el día de hoy en la colocación de chapa en este Skybar, sigue el mismo tramo, y lo que sí que están haciendo es avanzar en este cuarto anfiteatro. Vimos ayer cómo habían colocado esas vallas de protección. Terminarán este tabique y pondrán otra vez las vallas, pero así tenéis claro los asientos que se utilizarán en este cuarto anfiteatro. Se utilizarán esas filas que estáis viendo. También han tapado el tercer anfiteatro. Han dejado como un acceso muy pequeñito, como unas puertas muy pequeñitas. Veremos por dónde accede la gente del tercer anfiteatro del lateral oeste, porque del segundo anfiteatro hacia arriba no puede ser. Intuyo que harán como circuitos para que pueda acceder la gente. Veis que han dejado unas mini puertas, así que seguramente sea por esa zona por donde accedan. No hay otra ahora mismo. Los palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste no van a llegar. Como os digo, están
probando los videomarcadores. El otro día probaron las luces y después de tanto tiempo pues tienen que volver a ver si funciona todo correctamente para que no haya ningún tipo de fallo, ningún tipo de error el día del partido. Tienen las lonas recogidas, el césped artificial colocado. En este córner vemos que están hormigonando. Será algún tramo del hipogeo, imagino. La grúa de Aguilar, eso sí, todavía no la han sacado. Y mirad, en el fondo sur ya han terminado de colocar las lonas que ponen para los días de partido. Avanzan hacia el lateral oeste, que ponen los días de partido en ese primer anfiteatro. Eso no cambia respecto ahora esta nueva era de las obras después del parón. Tenemos 3 cerchas, faltan otras 3, hoy subirá seguramente una más. Seguimos viendo los palcos, que como os comento, a diferencia de los del norte, estos no tienen puestos los asientos. Lonas colocadas y mirad la que han liado aquí con los asientos. Han levantado un montón que después tendrán que colocarlos poco a poco. Y es que han puesto esto de aquí. Ayer veíamos cómo habían puesto estos asientos, ahora parece que han levantado algunos en esta zona de la grada baja del fondo sur y nos falta por ver el lateral este. Tareas de limpieza masiva de asientos. Seguimos viendo la limpieza masiva de asientos en esta grada baja y grada alta del lateral este, tanto en zonas VIP como en asientos normales, y la novedad también del día está en este lateral este. ¡Qué locura! ¿Os acordáis ayer la cantidad, por cierto, ya se ven las lamas desde aquí, la cantidad de andamios que había? Pues bien, ya no queda absolutamente ninguno, casi todas las partes las han pintado ya, sobre todo la zona central, así que tiene pinta de que aquí se va a colocar la prensa. Esto incluso podrían ser pupitres o es una valla. Desde aquí no se ve bien, pero bueno, quizás hasta sean mesas para la prensa. Yo creo que son mesas, Así que estos son los pupitres. Aquí estará la prensa en la zona central, es la única que se habilitará de toda esta parte. Los abonados no volveremos hasta la temporada que viene, ya os lo expliqué en un vídeo, que es lo que me dijo el Real Madrid cuando pedí volver a mi asiento. Así que la noticia del día es que esta es la zona nueva de prensa, por eso retiraron los toldos. No sé muy bien si con esto que tienen aquí les cubre, yo creo que no, que eso no les protege absolutamente nada de la lluvia, aunque por aquí puede que engañe la vista. Estamos viendo también los palcos que se quedan del segundo anfiteatro, que serán las cabinas, así que yo creo que van a mantener las cabinas y aquí pondrán a la prensa escrita y prensa digital. Eso es lo que yo imagino que ocurrirá. Siguen trabajando también en lo que son el primer anfiteatro del lateral este, dejando ok's los asientos. También pondrán lona en este primer anfiteatro, al igual que en el resto. Otro videomarcador que están probando. Y en esta zona ya visteis que también han retirado los andamios, han puesto ahí una malla de protección azul. No va a estar habilitada esta zona. Mirad que hay una valla, no hay ningún asiento colocado ni nada por el estilo. Lo que sí que están haciendo es pintar. Están pintando de gris, como echando un producto a toda esta parte. No descarto que a lo largo de la temporada habiliten esa zona de ampliación de grada del lateral este. Mirad los andamios aún que quedan en esta zona. Y por otro lado, por aquí van poniendo lamas. Ya se van a comenzar a ver. ¡Qué espectáculo, Madre mía, el arreón final que le están pegando en este parón. Están sucediendo un montón de cosas. O sea, son cambios que no son diarios ya, solo son al minuto, a la hora. Entras, por ejemplo, después de comer y aquí te vas a encontrar cosas totalmente distintas. Pedazo de locura lo que estamos viviendo, sobre todo en este lateral este, que es donde más ha sufrido cambios antes del parón.
Ya sabéis que yo el jueves no vendré al partido, pero sí que lo haré el domingo. Y el domingo es que yo creo que me voy a encontrar una zona totalmente diferente, totalmente nueva, que no me voy a esperar para nada y va a ser una auténtica sorpresa. Va a estar súper chulo y tengo la verdad que muchísimas ganas de entrar al interior. Y por último, enseñaros la lona que tienen preparada. Después volveremos a dar una vuelta por los exteriores, pero hasta aquí las imágenes del interior. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, muchísimo movimiento, estad muy atentos a cualquier cambio que suceda, no olvides de dejarme abajo en los comentarios todo lo que quieras, dale al me gusta y suscríbete, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, muchísimas gracias, que tengáis un buen lunes y una buena semana, guapetones, chao.